Desde Laborde, Córdoba, tenemos en comunicación telefónica a Alejandro Camiliosi. Alejandro, te doy la bienvenida, médico generalista. Primero, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Leo Roganti te saluda. Buenos días, Leo, para vos y toda la audiencia. Bueno, vamos a robarte unos minutos también en este afán de por ahí buscar las voces oficiales o también por otro lado las personas que están trabajando en el día a día en cuanto a lo que tiene que ver con la salud y en diferentes puntos de la provincia. Puntualmente, Ale, te comento un poco, antes que nada, ¿cómo se encuentra la situación en aquella zona de la provincia, teniendo en cuenta un poquito que nosotros hoy estamos en una de las zonas rojas, por así decirlo, más importantes que tiene la provincia de Córdoba? Mira, Leo, por el momento estamos en buena situación en toda esta línea de Ruta 11, desde Ucacha hasta Corral de Bustos. Pero bueno, la situación vemos que día a día se va siendo más compleja en toda la zona, principalmente lo que es la línea de Ruta 9, de Marcos Juárez hasta Olivo Oncativo, con muchísima cantidad de casos y de brotes. Así que bueno, con todos los recaudos y con todos los cuidados que tenemos que tener dentro de un hospital o una clínica, y llevando consejos a la gente para que nos sigamos cuidando como lo hemos hecho en estos últimos 4 meses. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de los estudios, nosotros, y ayer lo planteamos un poco el tema aquí en la mañana de 20, en cuanto a los hisopados, Ale, quiero consultarte, ¿vos sos una persona que le toca el rol de realizar hisopados? Sí, me ha tocado tanto en el hospital de Laborde como en el hospital de Corral de Bustos, en distintas ocasiones, sí. Bien, a ver, te consulto, y esto con el fin de que la persona que nos está viendo del otro lado sepa un poco algunas cuestiones con las cuales lamentablemente a lo mejor nos podemos encontrar, ojalá que no y que sea en disminución cada vez, pero es una situación que podemos enfrentar y tiene que ver con lo siguiente. El hisopado hoy por hoy en cuanto a la provincia de Córdoba tiene algunas demoras. De hecho hay municipios que están planteando el tema de las estadísticas por un lado, que las tire el municipio. Al menos aquí nosotros tenemos esta complicación. Una persona que se hace un hisopado, a los 5 días tiene el resultado generalmente. ¿A qué se debe esa demora y cómo es en cuanto a la realización de ese hisopado? Mira, Leo, te cuento. Nosotros veníamos hace 15, 20 días atrás, realizamos un hisopado, por ejemplo, hoy martes, desde Laborde, te digo, te enviaba de Belville a Córdoba, y para mañana miércoles a la tarde teníamos resultados, hasta hace 15 días atrás. ¿Qué pasó? La cantidad de pacientes que empezaron a consultar, los brotes grandes que aparecieron en Oliva y en Marcos Juárez, más los brotes de Córdoba, y todos los hisopados hicieron que el Laboratorio Central de Córdoba tiene capacidad para analizar 1000 hisopados por día. Y últimamente estaban llegando 4000. Entonces, eso hizo que, la demora de 1 pasara a 2, a 3 y hasta 4 días en tener los resultados. Es simplemente esto, lo que, realmente trajo mucho demora y también angustia, porque por ahí hay pacientes que uno le hace el hisopado y tiene que quedarse en aislamiento hasta que tenga el resultado, esto conlleva que tenga que estar muchos días más aislado. Así que, de todas formas, la semana pasada, desde el martes hasta el domingo, fue una línea muy rígida de que se hisope solamente a las personas con los síntomas bien claros o al contacto estrecho. Que se deje de hisopar, por ejemplo, a pacientes que venían de zonas rojas y demás. Y eso hizo que disminuyó bastante la cantidad de hisopados que llegaron al laboratorio central para esta semana poder acortar el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo personalmente veo que la demora va a seguir, o sea, más allá que a lo mejor no van a ser 5 días, pero la demora no va a ser menos de 3 días, porque la cantidad de hisopados y de brotes que hay, van en aumento.
Entonces esto hace que, bueno, teniendo un solo laboratorio central con 1000, para hacer 1000 testeos, bueno, esto va a seguir haciendo demora. Ahora, Alejandro, te consulto. A ver, en cuanto a lo que tiene que ver con esto, un dato muy interesante y está bueno saberlo, ¿no? Para entender un poco más también cómo es este proceso. ¿Quiénes son las personas que están óptimas para realizar esa evaluación de ese hisopado que llega al laboratorio central? ¿Cualquiera que tenga un estudio estándar en la medicina lo puede hacer o se tiene que capacitar en otra rama para poder hacer la evaluación y luego determinar si es positivo o es negativo? No, Leo, mira, cualquier médico, nosotros acá también tenemos bioquímicos, médicos y bioquímicos tranquilamente pueden realizar el hisopado. Lo que nosotros fuimos haciendo con el correr de los meses, un médico se capacita y en los hospitales va haciendo el primer hisopado y después otros médicos van viendo cómo se hisopa, que es una cosa muy sencilla, y ya uno empieza a hacerlo diariamente. O sea, tanto cualquier médico o bioquímico lo puede hacer, te repito, tranquilamente, porque es simplemente, la técnica en sí de hacer el hisopo no es compleja. Lo complejo es, bueno, todo lo que conlleva, por ejemplo, el vestirse, para aislar al médico, el vestirse y el vestirse con todos los elementos de protección personal, ¿sí? Lo que conlleva el hisopado es, uno le hace abrir la boca al paciente, que se lo puede hacer con baja lengua, y con un hisopo, que es un hisopo común, lo único que es un poquito más largo, se llega hasta la fauce, tiene la parte posterior, las amígdalas, y eso en 3 o 4, 5 segundos, se toma la muestra y después se deja en el medio de cultivo. Ahora, ¿hay alguna... A ver, me quiero expresar lo más claro posible y agradezco la respuesta, Ale, porque son muy claras. Pero, ¿hay alguna máquina, por así decirlo, particular que tenga que tener el laboratorio central para este tipo de hisopado? ¿A qué viene mi pregunta? Que algunos municipios y personas planteaban que por qué no el laboratorio central distribuye sedes, por así decirlo, en 2 o 3 ciudades cabecera para descomprimir justamente lo que sucede allí, para descomprimir esas 4.000 muestras que lleguen menos y que se distribuyan en otros puntos de la provincia. Te consulto, ¿eso es viable hacerlo por un lado? Y por otro lado, si hay algún tipo de máquina o algún instrumento en especial que hay que tener para realizar estas muestras y determinar si es negativo o positivo. Sí, mira, tu pregunta es excelente y varias veces se ha planteado. Eso es, bueno, la verdad que no te puedo decir una respuesta muy clara sobre eso. Yo lo que sé que, por ejemplo, no se hacía en Córdoba y hace 3, 4 meses cuando se hacía en el Malbrán, en Buenos Aires, que era el único centro que venía en muestras de todo el país. Bueno, llegó un momento que pasó lo que está pasando acá ahora en Córdoba, que se empezó a colapsar. Ahí las muestras tardaban 7, 10 días. Entonces, ¿qué pasó? Se enviaron bioquímicos de todas las provincias a capacitarse, ¿sí? A Buenos Aires, al Malbrán. Y eso fue, llevaron bioquímicos de Córdoba para que se capacitaron y lo empezaron a hacer en el laboratorio central en Córdoba. Yo lo que no sé la maquinaria que usan, porque eso es muy de los técnicos de bioquímicos, pero yo creo que tal vez en algún momento se tendría que hacer eso, decidir la provincia, mandar bioquímicos de distintos puntos del interior y capacitarlos. Yo creo que eso se puede hacer, capacitarlo. Ahora, la maquinaria específica, yo no sé si puede estar en el interior, la verdad que eso no te lo puedo responder. Sería espectacular, yo creo que en algún momento se tendría que hacer, porque eso descomprimiría tenerlo en San Francisco, tenerlo en Río Cuarto, tener bioquímicos en Villa María, en Marco Juárez, en distintos puntos de la provincia, en la Bulaye, descomprimiría. Ahora, no te puedo decir bien si, digamos, la maquinaria la puedes llegar a tener para hacerlo rápidamente. Ale, no te quiero robar mucho tiempo, pero sí preguntarte,
cualquier persona, porque ¿qué nos encontramos ahora en esta época? Que es bastante interesante también. Finales de julio, principio de agosto, el tema de los vientos, el cambio a la temperatura y el ingreso a una nueva estación en los comienzos de agosto para septiembre, para recibir la primavera, salir del invierno. Generalmente estos cambios de clima generan, no en todas las personas, pero en muchas, las llamadas alergias en cuanto a lo que tiene que ver con la garganta, con las placas, con las cuestiones respiratorias, las vías respiratorias y así sucesivamente con los diferentes tipos de alergia. Y ahora todo se transforma en un síntoma COVID-19. Entonces, Sí. ¿cuál es el punto para usted determinar ese hisopado o para decir, bueno, está en condiciones? Porque ¿a qué quiero llegar? Aquí un montón de personas del otro lado a lo mejor están con algún dolor de garganta y no necesariamente un síntoma COVID-19. ¿Te encontrás con estos casos así o con gente que por ahí te consulta y que te plantea esto desde el miedo, desde la incertidumbre, desde la inseguridad? Sí, 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 es muy común. Lo que vos decís, la consulta para un médico se complejiza más. Nosotros tenemos casos bueno, que presentan dudas. Te digo, por ejemplo, en Buenos Aires ya directamente hay pacientes que tienen síntomas de coronavirus que a lo mejor directamente ni se le sopa y se lo deja 14 días aislados. Y el otro día escuchaba que hablaban de que hoy por hoy todo paciente que con fiebre o dolor de garganta es sospechoso directamente, aunque que en otra época era un cuadro gripal común, hoy es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Lo que el médico y nosotros tenemos que estar muy atentos a ver ese paciente y seguirlo. Es un paciente que a lo mejor no va a tener fiebre, va a tener dolor de garganta, dolores musculares, pérdida de olfato. Entonces, y si nos trae confusión, esperarlo desde que empiece, esperarlo 4 o 5 días, aislarlo, que se quede en su casa y después realizar el hisopado. También, por supuesto, ver el tema de los contactos, si tuvo algún viaje, si tuvo contacto con alguna persona que ha viajado a algún lugar donde hay transmisión comunitaria. Bueno, se complejiza un poco, pero bueno, tenemos que estar muy atentos a cada paciente. ¿Por qué? Porque no podemos estar hisopando a todo el mundo. Y los cuadros, como decía vos, de alergia, de gripe comunes, estacionales, de bronquiolitis, se empiezan a confundir con el coronavirus. Nosotros, desde el lugar donde estamos, por ahí tenemos menos cantidad de dudas, pues no hay tantos pacientes que consulten, pero me imagino que en las ciudades grandes, bueno, esto es a diario. Acá lo que hay que apuntar principalmente es seguir el paciente, aislarlo, que no tenga contacto con otra gente y en cierto momento, si realmente sigue con fiebre y con los síntomas del coronavirus, hisoparlo y bueno, y ver por supuesto los contactos. Esto se está haciendo, bueno, o sea, más complejo día a día y esto va a seguir, yo creo que lo que resta de julio, todo agosto y parte de septiembre en el pico más alto. Se nos viene un agosto bastante complicado. Por eso tenemos que estar muy atentos y desde el rol nuestro, principalmente, seguir con el distanciamiento social, el uso de barbijo, el buen uso del barbijo, porque por ahí uno ve gente que lo usa el barbijo nomás por compromiso, nomás usar bien el barbijo, lavarlo bien, y el lavado de manos, la higiene personal, bueno, eso es fundamental. Y bueno, ir viendo cómo vamos paliando la situación en estos días. Bueno, es interesante, no te quiero robar mucho tiempo, Alice, y agradecerte, ¿no? Sí, Lo no que hay problema. decís, que agosto va a ser complicado y parte de septiembre también, y lo que nosotros pensamos que a lo mejor por allá a finales de abril, mayo, era para esta fecha una salida, es todo lo contrario, ¿no? Es justamente Sí. el epicentro, al menos de esto, en nuestro país, o al menos en este costado de la provincia. Nosotros realmente ahora lo estamos tomando como, bueno, acá se instaló realmente el Sí, coronavirus, la transmisión comunitaria del virus. sí, digamos, es el abril que nosotros estamos esperando. Claro. Cuando esto se empezó la cuarentena en marzo, 20 de marzo aproximadamente, se esperaba el pico para fines de abril, después se corrió para fines de mayo, se corrió para fines de junio
y bueno, mediados de julio realmente todo el esfuerzo que se hizo al principio, que bueno, realmente fue el esfuerzo para equiparar bien a todo el equipo de salud, las terapias intensivas, lo que faltaban respiradores, capacitarse. Bueno, sirvió principalmente para eso, el tema de la cuarentena. Lo que pasa es que, bueno, llevamos 4 meses, la gente, bueno, nos agarra justamente el momento más complicado, nos agarra cansados a todo el mundo, tanto el equipo de salud como la gente, ¿no? Es muy difícil volver a esa fase inicial donde las cosas se hicieron muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que estar atentos, no bajar los brazos, eso es fundamental, no bajar los brazos, hay que seguir peleándola, y saber bien, bueno, y la gente saber bien que se vienen los días más complicados, se vienen ahora. Lo que tanto esperábamos, ahora lo tenemos arriba. Así que, bueno, lo que te decía recién, el distanciamiento, el lavado de manos y el barbijo son fundamentales. Ale, por último, toco un tema que sé que es complicado en el sentido de que se habla mucho, pero nada mejor que una opinión de una persona que está en la salud y que está en el día a día de esto más que nosotros seguramente. Y tiene que ver con las esperanzas que se crean a través de noticias en páginas o medios en cuanto a lo que tiene que ver con la tan ansiada y esperada vacuna a nivel mundial. Tengo dos o tres dudas y es más una pregunta para saber tu opinión, Ale, no es más que otra cosa, sino yo escucho gente que dice, bueno, perfecto, para fin de año tendremos la vacuna porque en la Oxford en Estados Unidos. Y ¿qué le podemos decir a esas personas que escuchan ese tipo de información? Entendiendo que es una vacuna que la requiere no un país, sino el mundo entero. Y después, con tu conocimiento o con tu experiencia, ¿qué tan fácil, difícil puede ser la distribución de esa tan esperada vacuna en nuestro país? ¿Qué opinión tenés al respecto, Alejandro? Sí, mira, lo que vos decías de la vacuna de Oxford es la que está más avanzada. Hoy hay 4 o 5 que están bastante avanzadas, que están en fase 3, o sea que ya empezaron con la fase de humanos y la inmunidad es realmente altísima, o sea que se están probando que, digamos, que son vacunas que van a ser muy efectivas. Lo que pasa es que una vacuna generalmente para que sea efectiva y para que termine todas sus fases de experimentación, siempre tarda 4 o 5 años. Acá se está hablando de una vacuna que hace 6 meses que se empezó a trabajar. Y realmente, bueno, los resultados por los que uno va leyendo, ¿no? Principalmente la de Oxford está muy, muy avanzada y ya, por eso, como te decía, con las pruebas en humanos. Ellos decían que para pasar a la próxima fase falta un par de meses, que está muy, muy avanzado y que para el hemisferio norte ya estaría para fin de año y a lo mejor para el hemisferio sur, para nosotros estaría en marzo, febrero, marzo. La distribución, ellos tienen capacidad, tanto en Oxford como en Estados Unidos, tienen capacidad para hacer millones de dosis rápidamente, una vez que ya esté comprobado que la vacuna es totalmente efectiva, y bueno, ahí se va a tener que hacer una gran distribución, se va a tener que ser algo que, bueno, yo estaba leyéndolo ayer, que va a ser algo inédito para la historia de la humanidad, el tema de la distribución de la vacuna, porque es cierto, tiene que llegar a miles de millones de personas, ¿no? Y bueno, eso va a tener que hacer una distribución, calculo que se juntarán la Organización Mundial de Salud con cada país para ver cómo se hace la distribución y llegar lo más rápido posible, porque es cierto, esto va a ser algo inédito de que todo el mundo se tiene que vacunar con esta vacuna. Así que bueno, eso será, por eso se demora, se va a demorar también bastante. Yo creo que siendo totalmente optimista, podemos estar hablando de marzo, abril del año que viene, mayo, para que tengamos la vacuna. Y aparte, lo primero que se va a hacer, se va a vacunar a los grupos de riesgo, como principalmente se vacuna para la gripe, personal de salud, personas adultas mayores, en la primera etapa. Y la segunda etapa será para la población en general, ¿sí?
Así que bueno, para eso hay mucha esperanza porque están muy avanzadas y están funcionando muy bien. Pero bueno, el tiempo falta mucho tiempo por delante. Nosotros creo que lo más optimista que tenemos que ver es pasar este periodo de gran contagio como vamos a tener en Argentina todo agosto y parte de septiembre y empezar a ver que empieza a disminuir la tasa de contagio y bueno, y esperar la vacuna. Alejandro, muy claro, la verdad, ha sido un placer muy, muy grande charlar con vos. Agradecemos a Pablo Wendley que nos hizo el contacto. Nos ha dejado un panorama por sobre todas las cosas claro, muy bien explicado y creo que no hay nada mejor, siempre lo digo en el programa, que las voces oficiales o quienes están hoy por hoy en estos temas se tomen un tiempo, lo agradecemos para contarnos a nosotros que por ahí lo que podamos saber es lo que leemos o lo que escuchamos. Y no hay nada que una persona nos cuente cómo lo vive. La vivencia, por sobre todas las cosas, es lo más importante y vos hoy nos has hecho un panorama muy claro de la situación. Ale, te mando un abrazo grande, muy agradecido por el tiempo y sabemos que si la situación lo amerita podemos contar contigo para charlar unos minutos. Sí, listo. Sí, muchas gracias. Me gustó mucho la nota. Y un saludo y un abrazo grande para el amigo Pablo Wendel, acá de La Borde, un amigo. Así que cuando requieras, charlamos cuando quieras, Leo. Un abrazo grande y saludos a todos. Un abrazo grande. Alejandro Camiliosi aquí con nosotros, médico especialista en medicina general.